estamos de vuelta. Ante los resultados adversos, que por lo pronto se conocen, relacionados con la consulta popular que darían la victoria al no, una consulta que fue impulsada por el gobierno nacional, el presidente de la República y su mesa chica han salido a pronunciarse sobre un proceso de reflexión que dicen van a empezar casa adentro para corregir errores, porque la ciudadanía se ha manifestado opuesto a lo que ellos esperaban, al menos. No es la primera vez que el gobierno hace este trabajo introspectivo. La primera vez fue luego de las movilizaciones de junio del año pasado, cuando se instalaron las mesas de diálogo. Hablaron de un gobierno que iba a empezar a escuchar, de un gobierno que iba a corregir y demás. En esta segunda ocasión, ya con un margen de gobernabilidad todavía más estrecho, ha dicho el presidente de la República que es necesario un acuerdo nacional. Ha invitado a los partidos políticos a sentarse a la mesa del diálogo y los partidos políticos, claro, le han dicho que no. La Izquierda Democrática, Pachacutic, Partido Social Cristiano, UNES, le han dicho al presidente, no queremos conversar con usted. Son pocos los espacios que le quedan al presidente de la República para poder recuperarse en algo, puesto que también, y esa ha sido la constante en los últimos meses, su aprobación ha venido en picada. Analistas coinciden que el gobierno, si quiere buscar algo de oxígeno o empezar a encontrar algo de oxígeno frente a un gobierno que tiene un poco más de 2 años para finalizar, tiene que buscar modificar su política económica, empezar a fortalecer el gasto de inversión, el gasto en obra pública, a mejorar los servicios para los ciudadanos, que hoy se saben dejan mucho que desear. El Observatorio de Gasto Público ha hecho una investigación, un seguimiento. El año pasado estuvimos conversando con ellos respecto de el porcentaje de ejecución presupuestaria que registraban diferentes ministerios. Y los hemos invitado nuevamente para hablar sobre los desafíos en materia de gasto público, de inversión en materia, por ejemplo, de lo social, en materia de seguridad, de educación y de salud. ¿Qué dicen los números sobre el gobierno? Se lo preguntamos a esta hora de la tarde, cuando son las 6 de la tarde con 33 minutos, a Leonardo Gómez, quien es coordinador del Observatorio de Gasto Público y a quien le damos la bienvenida y agradecemos por su permanente apertura. Leonardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Carlos, Gabriela, el gusto es todo mío, qué gusto saludarles, espero que tengan una excelente tarde. Leonardo, empecemos con la explicación lo más didáctica posible. Hay diferentes tipos de gasto. El gasto corriente y el gasto de inversión, por citar un ejemplo. El gasto corriente, el que va destinado al pago de sueldos y salarios de los funcionarios públicos, al pago de los gastos permanentes, servicios básicos y demás. En algún momento se criticó con dureza al presidente de la República, quien entendió que pagar sueldos a policías, maestros y personal de salud es invertir en salud, educación y seguridad. ¿Es un error que comete en ese análisis? Técnicamente sí. Es un error, no es un error visto desde el discurso político. Es decir, se utilizó desde el discurso político la idea de que por yo estar pagando maestros y estar pagando médicos, pues estoy invirtiendo en salud, estoy invirtiendo en educación. Desde el discurso político y en términos generales, en buen criollo, pues sí, también estoy invirtiendo en educación. Pero si hablamos técnicamente ya en las letras y en las palabras que corresponden, el gobierno tiene 2 tipos de gasto, como bien lo has mencionado. Uno es el gasto corriente, es decir, el gasto permanente, lo que sostiene el aparataje del Estado con el pago de, por ejemplo, los sueldos de los maestros. Eso es un gasto corriente, se debe financiar con ingresos permanentes, como es el cobro de impuestos, como es la venta de petróleo. Son ingresos permanentes que tiene el Estado y desembolsa de forma permanente en sueldos y salarios, y como lo he mencionado antes, el pago de la luz, del agua y el teléfono. Son los gastos permanentes, como cuando tienes una casa. Bien. Tú en la casa tienes que pagar servicios básicos, si no la casa se cae, no funciona. Y ahora tenemos el gasto de inversión. Lo que tú haces en el Estado para que el Estado pueda avanzar son proyectos de inversión
inversiones, valga la redundancia, que se hacen para poder tener un retorno. Si yo invierto en un hospital, voy a tener mejor salud. Si yo invierto en una carretera, voy a tener mejor comunicación. Un retorno que no es necesariamente económico, monetario. ¿Perdón? Un retorno que no es necesariamente monetario. Siempre es monetario. Porque, por ejemplo, si tú inviertes en una carretera, de pronto el gobierno tiene una inversión. No es que el gobierno recibe dinero de forma inmediata, pero mejora el comercio. Y el comercio significa un mayor cobro de impuestos también para el Estado. Si es que yo mejoro la comunicación, significa que también va a generar mayor recursos para el gobierno. Si yo pongo un peaje en la carretera, ya tengo un ingreso directo también. Si yo invierto, por ejemplo, en salud, significa que la gente va a tener dónde atenderse y eso termina trasladándose en un beneficio para la mano de obra estatal también, para la mano de obra privada, o sea, toda inversión tiene un retorno directo o indirecto. Si, por ejemplo, en economía generalmente tú revisas los beneficios directos de la construcción de un edificio. Si mides el empleo, ves que el edificio generó, o sea, la construcción del edificio generó X cantidad de plazas de trabajo porque contrataste un montón de albañiles. Pero también hay plazas de trabajo indirectas porque hay pequeñas familias que se pusieron puestitos de comida alrededor del edificio para darle los almuerzos. Entonces, la construcción de carreteras, de hospitales y demás también genera comercio, genera actividad económica y por eso es una inversión. Entonces, visto desde esa división entre gasto corriente, gastos permanentes y gasto de inversión, pues no podemos decir que yo estoy invirtiendo o gastando de forma adecuada porque solamente aumento un gasto en educación o en salud. No hace falta solo pagarles a los maestros. Qué bueno que se les esté pagando. Pero recordemos que el año pasado, hasta después del primer semestre, tercer trimestre, quizás, los hospitales no tenían medicinas. Sí. Como periodistas, veíamos todos los días largas filas, malas atenciones, reclamos, sobre todo en las áreas de atención más urgente. Uh-huh. Mire usted que esta mañana conversaba con el exministro de Economía, Fausto Ortiz, y él me decía que el gobierno, y en efecto lo escuchamos todos en los discursos oficiales, habla de la mayor inversión social de la historia, lo dijo el presidente en varias ocasiones. Y ha dicho el ministro de Economía, Fausto Ortiz, entre otras cosas, que parte de esa inversión social que ha entendido el gobierno ha hecho es la aportación del 40% a la seguridad social. Pero es una inversión social que en la calle, en el día a día, ha dicho, no se siente. ¿Cómo lo ve usted? Como ciudadano tampoco lo siento. Es decir, tenemos un gobierno que lleva 2 años en el cargo, pero todavía no veo el reflejo del aumento de los ingresos de la venta del petróleo. O tampoco veo la recuperación tributaria reflejada en lo que es obras. Cuando vas a un hospital y no encuentras medicinas, cuando vas a una universidad no encuentras cupos, una universidad pública. Mira, hablemos del tema de salud. Solamente hablemos del presupuesto de inversión, ojo, del plan anual de inversiones que está disponible en la página web del Ministerio de Finanzas. Se asignaron ahí para todo el 2022 una inversión de 239 millones, de los cuales se usaron 182 millones. Estamos hablando de una ejecución solo de la inversión de 76%. Entonces, no estamos hablando de un 80%, no estamos hablando de un 90%. Algo que se criticó, yo critiqué el año pasado, porque estábamos llegando para octubre más o menos, ya finales del año, el último trimestre del año, y la ejecución era bajísima. Y había ministerios que justificaban esa ejecución en el pago de sueldos. Claro, para que haya gestión debe pagarse personal que haga esa gestión. Pero no había inversión de sectores estratégicos. El Ministerio de Energía, recordemos que para mediados del año pasado tenía una ejecución presupuestaria menor al 10%, 5% si no me falla la memoria. Un ministerio tan delicado y tan particular que necesita manejar la riqueza de los recursos ecuatorianos. Un país dependiente de petróleo, tenemos minería también, y el Ministerio de Energía está a cargo de todo eso. ¿Qué nos dijo el Ministerio en su momento?
que su presupuesto se ejecutaba a través de las empresas públicas como Selec, la que está en el ojo del huracán, porque en este momento tenemos un caso de corrupción que involucra al cuñado del presidente de la República. Entonces, sí, aquí se necesitan cambios urgentes. El presidente ha visto un rechazo en las urnas, ha visto cómo el rechazo a su gestión se ve trasladado al rechazo absoluto de otras medidas que de Carondelet se propongan, aunque tengan una buena intención de por medio. Uh-huh. Ahora, Leonardo, esa evaluación que se hizo a el gasto de los diferentes ministerios finalmente tuvo cifras positivas al término del 2022. ¿Cómo terminó el año el gobierno? En temas de ejecución presupuestaria, en términos generales, supera el 90% del presupuesto, es decir, es una cifra cuantitativamente positiva. Es decir, a mediados del año había ministerios que no ejecutaban ni un 10% y terminaron el año con una buena ejecución. Las cifras las daremos un poco más adelante en el Observatorio de Gasto Público, pues estamos cerrando ese informe, analizando la información al final del año. Pero en términos generales hay cifras de ejecución muy buena. Pero aquí una nueva diferencia. Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. Claro. Yo también puedo tener una excelente ejecución en mi ministerio, en mi secretaría, en mi alcaldía, en mi municipio, pero ¿en qué gasté? Entonces, al final del año, podemos decir, sí, me gasté todo el $1.000.000 que tenía para gestión, pero mira qué bonito este mural que me compré en $500,000 que no sirve para nadie. Claro. Que es al final queremos gastar una terapia que no sepa qué sirve. Es al final lo que importa, la calidad del gasto. Por supuesto. Una cosa es que se gaste todo el dinero con el que contábamos y otra, hacia dónde se fue. Por supuesto, y ahí también un llamado de atención a las autoridades que están permanentemente evaluando también el desempeño de las finanzas públicas. Se analiza muchas veces que todos los años se den más recursos para educación, más recursos para salud, más recursos para seguridad. Qué bueno que se dé más. Pero recordemos que en el transcurso del año esas cifras se van ajustando acorde a las necesidades. Y también, más allá de la cantidad, tenemos que revisar en qué se está gastando todo el tiempo. Porque yo también puedo llenar de médicos los hospitales, que bueno, gente preparada, pero ¿qué hacen los médicos si no tienen medicina? Y eso es real. Había cifras, no las tengo a la mano desgraciadamente, pero había cifras alarmantes respecto al abastecimiento de medicinas de los hospitales. Y eso es una tarea muy pendiente por parte del Estado, que sé que a finales del año ya empezaron a distribuirse las medicinas, pero recordemos de forma emblemática el caso de nuestro colega fotógrafo Lucho Mariño, que tenía cáncer. Y es un caso lamentable porque nunca consiguió las medicinas que necesitaba y su familia hacía hasta lo imposible para la madrugada en un hospital público conseguir lo que él necesitaba para poder sobrevivir. Finalmente ya no nos acompaña. 6:44 p.m, estamos dialogando aquí en El Borde de la Noche con Leonardo Gómez Ponce, coordinador del Observatorio de Gasto Público. María Gabriela Castro. Gracias, Carlos. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarlo. ¿Qué determina una correcta ejecución presupuestaria? Porque en efecto usted ha descrito, sí, una cosa es que podamos ejecutar el 90, 95, 100% del presupuesto, pero otra es también la calidad, y creo yo, bueno, no soy experta en el tema, pero la ejecución presupuestaria también debería de alguna manera reflejar en algún momento la calidad del servicio que uno está recibiendo. Es decir, ¿cómo se mide una correcta ejecución presupuestaria más allá de medir un porcentaje? Midiendo cada uno de los componentes, es decir, cuando tienes, por ejemplo, un presupuesto para un ministerio, hablemos del sectorial de asuntos del interior, que tiene diferentes entidades, entre ellos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, está el SNAI. Cada una de esas entidades debe revisarse, por ejemplo, cuánto se está gastando en personal y si ese personal también está calificado. No es una tarea sencilla, es un poco laboriosa, pero podemos revisar, por ejemplo, desde la ciudadanía se puede comenzar a revisar, digamos, desde los municipios, revisar en el portal de transparencia
quienes conforman las nóminas del municipio, de mi gobierno parroquial, de mi gobierno provincial, incluso del ministerio y demás. Comencemos por ahí. ¿Cuánto se está gastando, por ejemplo, en personal y a qué tipo de personal se está contratando? Podemos ver de pronto un alcalde cuántos asesores está contratando y de pronto evaluar si es que los necesita o no. Eso por una parte. Por otro lado, si yo salgo de mi casa, quiero trasladarme a un lado y encuentro las carreteras de mi ciudad completamente destrozadas, podría revisar cuánto se gastó en el asfalto de mi ciudad, en reparación de vías y demás. Hay sectores que a simple vista están descuidados, entonces podemos revisar cuánto es la inversión que se está destinando a ese ítem en específico. Y por otro lado tenemos, como lo mencionaba, los gastos de inversión. Cada inicio de año, incluso de forma cuatrianual, los gobiernos fijan un plan de inversión. Hay un plan cuatrianual de inversión también. Hay proyectos que ya están en papel, por escrito, que una autoridad presenta desde el inicio de su gestión, y proyectos que deben sí o sí cumplirse, porque de hecho fueron aprobados por las mismas autoridades. Entonces, revisemos, por ejemplo, esos proyectos. En el tema de seguridad, nosotros encontramos en el último informe que publicamos, encontramos que de todos los proyectos de inversión, solamente los proyectos, no hablemos del pago de policías, de funcionarios de los ministerios de seguridad, encontramos que la ejecución solamente de inversión apenas se había ejecutado un 44%. 44% de uso de los recursos destinados a obra en las cárceles, un sector que es por más delicado y que sabemos que en este momento pues no está en manos de quien debería. ¿Y por qué entonces, ese porcentaje tan bajo? ¿Cuáles podrían ser las causas? No se ejecutaron los proyectos, sobre todo en el SNAI, sobre todo en el SNAI que tienen los proyectos, por ejemplo, para reestructuración del sistema carcelario. Y ahí, Leonardo, perdón interrumpirte, y ahí cabe la justificación de es que no tenemos los recursos, porque siempre escuchamos eso, o realmente hay otro motivo adicional, como por ejemplo la falta de gestión. Bueno, sin recursos, la falta de gestión es un factor. A ver, el presupuesto se elabora en función de lo que yo pienso que voy a gastar, es decir, de lo que yo no pienso, sino que estimo, calculo que voy a gastar en el transcurso de un año, pero al mismo tiempo yo debo estimar de dónde voy a sacar ese dinero. Entonces, el presupuesto está elaborado por ingresos y gastos. Los ingresos pueden ser ingresos fijos que yo tengo como el cobro de impuestos, la venta de petróleo y demás, pero también hay ingresos por la obtención de créditos internacionales. Entonces, yo necesito esos recursos. No es que si yo tengo un presupuesto de 31 mil millones para todo el año, yo ya tengo esos 31 mil millones en la cartera. No. Eso es lo que yo sé que me va a costar toda la gestión del Estado en el año. Pero al mismo tiempo debo ver de dónde voy a sacarlo. Entonces vamos desglosando. Vamos a sacar tantos millones de los impuestos y vamos a ir cobrándolo poco a poco en el transcurso del año. Esas son metas de cobro de impuestos, metas de venta de petróleo y demás, que se van ejecutando en el transcurso del año. Cuando veo que no me va a alcanzar, entonces recurro a financiamiento externo. Ahora, los proyectos de inversión se financian principalmente por lo que son los créditos. Si es que no tengo un crédito para un sector y yo planifiqué hacer esta obra y financiarla con crédito y no tengo la plata del crédito, ¿por qué me la negaron? ¿Por qué no recibí de más? Es parte de la falta de gestión. Entonces, no es que yo haga un proyecto sabiendo que tengo ya la plata en el bolsillo. El gobierno debe ir recaudando y conseguir el dinero para poder solventar incluso el pago de sueldos. Pero al mismo tiempo, si es que no existe el dinero porque faltó incluso créditos, es porque no se hizo gestión para conseguir ese dinero. Y por ejemplo, lo que también solemos escuchar es que el proceso de compras públicas o los concursos son muy largos o engorrosos. ¿Cabe también esa justificación o esa variable en esta situación? A ver, eso lo había dicho en algún momento también. Los procesos de contratación pública deben ser estrictos en muchos sentidos, pero también encontramos bastantes leguleyadas en los procesos de contratación. Y aquí hay dos cosas. Primero,
los controles de la contratación pública se volvieron súper estrictos debido a los casos de corrupción que encontramos en el pasado, en todos los sectores, sector de salud, sector de contratación, la construcción y demás. Eso provocó que muchos funcionarios ya no quieran hacer contratación pública, porque tienen miedo que les caiga una glosa. Entonces los procesos se vuelven engorrosos, los procesos se vuelven largos, no se cierran los procesos de contratación. Eso por un lado. Hay otro factor. Hay mucho personal que no sabe de contratación pública intentando hacer contratación pública. Hemos encontrado casos, en algunas investigaciones que estoy realizando también, casos de contratos del 2019, por ejemplo, que están con fechas mal hechas o con cuentas arregladas o que nunca se recibió la obra o contratado a empresas que no son las adecuadas. Ahí estamos hablando de un tema de corrupción. ¿Hay corrupción en la contratación pública? Por supuesto que la hay. Sí, por ese lado también. Sí. Hay que hacer un llamado más exhaustivo al CERCOV para que aumente los controles en cuanto a los procesos que se están realizando, sobre todo en gobiernos locales, por ejemplo. Bien, el gasto en salarios es alto. ¿Cómo se pueden mejorar los servicios públicos sin engordar el tamaño del Estado? Difícil, pero adecuado. A ver, hasta la fecha no tengo el registro de muchas empresas municipales que sean autosustentables. De todas las empresas municipales, por ejemplo, del municipio de Quito, solamente una era sustentable, una era autosustentable y era la empresa de agua potable de Quito. Logró un modelo exitoso que lastimosamente se echó abajo una vez que vino el alcalde Jorge Yunda, porque empezó a tratar de dar los contratos a sus amigos, de meter gente que no era la adecuada, y aún así existe personal muy valioso en esa empresa. El resto de empresas, incluyendo la que gestiona el transporte de la ciudad, solo genera pérdidas que son asumidas por el municipio, es decir, con plata de la ciudadanía. Para poder mejorar los servicios públicos, primero se necesita mucha inversión. En ciudades, por ejemplo, como Durán, que no tiene agua. Y no tiene agua porque no tiene tuberías y no tiene alcantarillado. Y ese problema no se va a resolver, como lo decía el alcalde saliente, construyendo 2 pozos. Se necesita una inversión correcta, adecuada y de calidad para que la ciudadanía cuente con el servicio. Y después de que cuente con el servicio, obviamente tendrá que pagar el servicio. Es un modelo de eficiencia, es manejar una empresa. Yo estoy dando un servicio y estoy cobrando por ese servicio. Lastimosamente, las empresas municipales en ese sentido no han logrado todavía generar un modelo adecuado para el manejo de las empresas municipales. Bien, son varios de los criterios de Leonardo Gómez Ponce, coordinador del Observatorio de Gasto Público. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí al borde de la noche. Gabriela, Carlos, un gusto saludarles. Muchísimas gracias, Leonardo. Son las 6 de la tarde con 53 minutos.